¿Cómo están, amigos del valor de los básicos de recursos humanos? Aquí estamos nuevamente con ustedes y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que esperemos les resulte interesante y pues es hablar un poco de un tema que nos apasiona. Creo que para nadie es un secreto que aquí a César y a mí nos gusta demasiado la NFL y coincidimos en un evento de recursos humanos, íbamos saliendo de una asamblea mensual y nos pusimos a platicar con unos colegas y veíamos cómo hay muchas similitudes entre lo que sucede en un campo, entre lo que sucede en un equipo deportivo, en este caso vamos a hablar de la NFL, un equipo profesional, con lo que sucede en una empresa, con lo que sucede con los equipos de trabajo. Así es. Bienvenidos nuevamente, amigos. Muchas gracias por seguirnos en nuestro podcast. Y sí, coincido claramente con lo que dice Javier. Somos unos firmes creyentes de lo que realmente al final las organizaciones deportivas o inclusive, pues, obviamente, empresas son conformadas por personas y claro que sí, para nosotros, desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia, hay una similitud muy, muy grande, ¿no? Yo creo que yo empezaría el tema, Javier, sobre todo en el aspecto de las figuras que integran un equipo, porque al final siempre hablamos, el equipo somos todos, para ser equipo pues debemos de ser unidos, pero es muy claro que dentro de los equipos hay figuras, ¿no? Hay figuras, hay personalidades, y yo quisiera que empezaras a platicar en tu experiencia, Javier, de las personas que en los equipos les llamamos las superestrellas, ¿no? Que a mí en lo personal es una de las figuras más complicadas que me ha tocado administrar, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo y vamos a hablar de las superestrellas refiriéndonos a aquellos, bueno, primero que nada, ¿quién los nombró superestrellas? Ese sería lo bueno. Ese sería un punto El primer importante, punto, ¿no? porque si vamos o partimos en hacer similar lo que sucede en un campo deportivo con lo que sucede en una empresa o en una planta o en un negocio, tendríamos que ver que una superestrella es nombrada así por aquellos resultados que logra y resultados palpables. Claro. Fíjate que es muy bueno tu punto de vista, Javier. Tienes razón porque a veces las superestrellas se autodenominan. Sí. Porque el autoconcepto propio es que todos somos muy buenos o somos espectaculares en lo que hacemos. Eso yo creo que es naturaleza humana, ¿verdad? Difícilmente alguien va a aceptar que es muy malo en algo que hace, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, ¿cómo defines esa palabra de que es una persona, que es un superestrella, ¿no? Porque este va a ser un buen punto, un buen tema de debate que vamos a tener aquí. Y es que para mí, una superestrella, desde mi punto de vista, sí se le tiene que dar un trato especial y un trato particular, desde mi punto de vista. Pero insisto, un superestrella, no sé, no quiero poner nombres para no enfrentarnos aquí y cambiar el tema hacia lo deportivo porque no acabamos ni en 2 horas aquí, pero vamos a hablar de un quarterback que tiene un alto porcentaje de pases completos, su rating siempre está arriba del esperado, arriba del 100 y tiene más juegos ganados que perdidos y además ostenta una racha de regresar o en sus números está que es un cuate capaz de regresar más de 30 veces partidos yendo abajo en el marcador. Ese para mí sería un superestrella. Ok, ahora yo difiero un poquito como dices, darle un trato, vamos a dejarlo en diferente. No vamos a usar la palabra privilegiado porque es una palabra yo creo que muy fuerte y de mucho fondo. ¿Cómo lo traduciríamos a eso a un empleado? Tendría que ser un empleado con resultados claramente superiores al resto o a sus peers, a las personas que estén dentro de la organización en su mismo nivel, que nosotros pudiéramos decir el trato al que me refiero básicamente es pues un trato preferencial en el sentido de estar en un plan de sucesión, que tengas muy marcado el camino que va a tener esa persona dentro de la organización. Ese es a lo que yo me refiero. Ok, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, yo también utilizo una palabra muy seguido con mis compañeros y con gente del staff,
que para nombrar ese concepto que le vamos a dejar así como empezamos la plática de superestrella es, primero, resultados sobresalientes a lo que se espera del puesto. Porque luego a veces minimizamos o yo les digo abaratamos el superestrella cuando decimos es que es el que me manda el archivo a tiempo. Insisto, pues es lo mínimo que esperaría de alguien que contraté para hacer eso. Para mí eso no determina que sea un superestrella. Definitivamente alguien en un equipo de trabajo que sobresale es alguien que primero toma una responsabilidad adicional a la que tiene por iniciativa propia, por ejemplo, porque es una persona que quiere demostrar que tiene más capacidad. Claro, también se la podemos asignar y no pasa nada, es parte de, tú puedes decir, oye, veo que tienes talento, como lo acabas de mencionar, parte de los planes de sucesión es generar un proyecto especial para esa persona y ver las habilidades, cómo las va desarrollando. Pero otra palabra que utilizo yo es la consistencia, o sea, porque es importante, qué tan bueno eres, para mí es consistencia en el sentido de que no solamente por hacer una vez o dos o tres veces las cosas bien, ya eres muy bueno, ¿no? Para mí tienes que tener un periodo bastante largo de cerca de 1 año, 2 años mínimo, con el mismo nivel de resultados para demostrar que realmente sí eres una persona con un talento especial, ¿no? Sí, fíjate qué interesante lo que dices, porque cuántas veces no nos ha tocado, y ahora sí hablando específico de recursos humanos, ser esclavos de un superestrella, que es el que se dice, él, ella, son los que manejan esta área y es el único que puede, es el único que da resultados. Si esta persona no está, toda la organización se va a venir abajo. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en nuestra carrera, si no es que en este año? No, pues innombrables cantidad de ocasiones que dices ese tipo de conceptos. Y luego lo peor, en el sentido de que esas superestrellas también después se les convierte como una maldición porque tú dejas de asignar tareas importantes o responsabilidades a miembros del equipo para que te las resuelva esa persona, él o ella, como bien dices. Y resulta que primero pues subsidiamos a una parte del equipo que dice, pues estoy muy a gusto porque ya me quitaron la mitad de la chamba y lo sobrecargamos a la otra parte, ¿no? Para que el resultado siempre sea como lo esperamos. Entonces, Sí, está interesante. Y para dejar a un lado esa figura y brincarle a otra que traigas en mente, es importante nada más decir que a un superestrella hasta el mismo equipo lo reconoce. Hasta el mismo equipo dice, es que él es el que nos puede salvar, él es el que realmente sabe y no ha sido por una cuestión que alguien lo señale. No sé si me sí, explique. claro, se gana el respeto, ¿no? Porque yo creo que una persona con esas características sabe también ser a veces jugador de equipo y no solamente ser el que brilla. Y sabe también tener la humildad de que hay alguien que puede hacer las cosas mejor que él en ciertos aspectos, ¿no? Y Así eso es es. lo que le da el reconocimiento del propio equipo. Entonces eso sería hablando un poco del tema de los superestrellas, pero ¿qué hay de aquellos jugadores? O vamos a decir Vámonos al extremo al opuesto. extremo opuesto. ¿Cuál sería? Vámonos al extremo del que le llamamos en nuestras plantas y que trabajamos en todo eso de los planes de desarrollo y evaluaciones, que le llamamos el low performance o el low profile, ¿no? La persona que el 80% del tiempo nunca cumple con su asignación primaria, que es bastante elevado el porcentaje, ¿verdad? Porque insisto, pues para eso lo contratamos y si la mayor parte del tiempo no hace para lo que lo contratamos, pues ya estamos en un tema como les dije de low performance, ¿verdad? De esos que nos las pasamos en terreno deportivo hablando el lunes. Es que debió haber hecho esto, es que no atrapó el balón, es que no lo lanzó, es que no bloqueó. Esos vendrían Esos siendo. vendrían siendo y también que lo peor, ¿verdad? Que luego después empezamos a justificar, que yo creo que es otro de los errores más comunes que hacemos en los equipos de trabajo, que decimos que si volvemos al tema deportivo, es que no bloqueó, es que el de enfrente es muy rápido, es que no lanzó bien la pelota, es que estaba un poco lloviznando. Entonces empezamos a generar esas excusas y la persona también las escucha y dice, pues tienen razón, no todo es culpa mía, ¿verdad? Porque pues si mi jefe dice que realmente hubo factores externos a que yo no cumpliera mis objetivos, pues entonces no estoy tan mal. Híjole, qué peligroso, qué peligrosa se vuelve esa figura, qué difícil es lidiar también con eso. Fíjate que hace tiempo hablaba con un buen amigo, sin ofender, un colega,
Y decíamos que esa gente que no da el extra, esa gente que ya no, por más esfuerzos no va a poder y todo, o que simplemente no quiere, que no es bueno tenerlo en los equipos, que no es bueno, no es sano, porque después su rendimiento es tan bajo que llega un momento en que te acostumbras y el día que hace algo bueno ya lo empiezas a ver con otros ojos y dices, qué gran esfuerzo está haciendo. Y creo que está haciendo, cuando realmente lo único que hizo fue un pequeño intento por lograr dar el nivel mínimo requerido en el puesto, hablando de trabajo, o en la posición, hablando en lo que juega, ¿no? En un En equipo lo deportivo. Sí, es bien característico, Javier. Bueno, yo creo que a ti también, pero a mí me pasa muy seguido que eh, les digo, este mes, ¿quién es la persona que ahora va a ser en tu departamento el peor? Y luego el siguiente mes es el mejor. Porque traemos también esa inconsistencia, los gerentes, de que como comentaste, de repente está con unos resultados muy malos y te desespera y ya empiezas a considerar darle las gracias o hacer algo diferente porque no lo está haciendo. Y uno de esos buen días se le ocurre arreglar un problema que traías en el departamento de hacía 2 meses y al día siguiente ya es la mejor persona, ya la quieres considerar hasta en un plan de sucesión, sobre todo un incremento especial, que si se nos va, ¿qué va a pasar? Y yo les digo, ¿y ustedes tienen una memoria muy corta o realmente me quieren engañar? Porque hace un mes era la persona que tú querías que ya se fuera. No, pero ya mejoró. Entonces le digo, a ver, o tu estándar es muy pobre, o realmente no sabes cómo medir a las personas, ¿no? Así es. Entonces sería, en el ámbito deportivo, es como decir el coach resultadista. O sea que sabes que estás teniendo una mala campaña, sabes que no estás dando el buen resultado. Sin embargo, hubo factores especiales que hicieron que salieras con la victoria. Y ya dices, mira, como quiera puede ganar un juego. Mira, como quiera. Y se pierde buscar ese nivel de excelencia, ese nivel óptimo, eso que se requiere en el campo y en el trabajo. Sí, a veces circunstancial. Por ejemplo, eso nos mueve a otro deporte que también nos apasiona y todo el mundo. A lo mejor, bueno, la gente que nos conoce sabe del béisbol, que a mí se me hace un deporte de mucha exactitud y de muchísimas habilidades. Y por eso manejan el famoso average, ¿no? O el porcentaje. O sea, tú no puedes considerar un muy buen bateador porque un juego tuvo de 4 turnos 3 hits. Y entonces eso da como 7.50 de porcentaje más o menos. Porque eso fue un solo juego, la campaña son 150, 140 juegos, entonces los expertos dicen, no, déjalo que juegue los 140 juegos y vemos ahora sí el porcentaje realmente, y entonces ya podemos considerar si es un buen jugador, que es algo parecido a lo que habíamos comentado, ¿verdad? Tiene que ser consistente el resultado, ¿verdad? Sí, fíjate, nos lleva a esa otra gran similitud, es todo medirlo en base a estadísticas, a resultados, a que tengas muy claro para qué está la persona, para qué está el jugador y cómo lo vas a ir midiendo, ¿verdad? Para que sea en base a una tendencia y no en base a un resultado especial del mes, ya sea positivo o negativo. Ándale, no subjetivo, es cierto, también lo hemos platicado mucho, la subjetividad mata, el buscar que solamente por una apreciación, digamos que un trabajador es bueno o un empleado es malo, ese es un error muy grave. Definitivamente ahí juega inclusive la empatía y no podemos decir que no, somos humanos. Por alguna razón en nuestros equipos siempre hay algo con más empatía hacia alguien y yo creo que también es algo que tenemos que tener muy claro, pero no hay nada mejor que blanco y negro, ¿verdad? El resultado de los números duros, los datos, de ahí obviamente bien evaluados, no te van a dejar duda de quién realmente está haciendo las cosas bien y quién te está haciendo creer que las cosas están funcionando bien, ¿no? Sí, dejar a un lado manejarnos por percepciones, ¿verdad? ¿Qué otra figura podemos encontrar en la cancha y en el trabajo? Vamos a la figura intermedia, le llamaría yo, de las personas que son bien aplicadas. Nuestros equipos, por ejemplo, son los más puntuales, son los que siempre están a tiempo en todas las juntas, tienen sus notas muy claras, muestran su compromiso de cuando se les pide algo hacerlo, pero no dan el resultado. No sé si te ha pasado, yo creo que sí, pues es común, es parte de los equipos. Sí, por ahí leía también que es cuando, que dices que se promueve o alguien puede crecer hasta donde llegas a tu nivel de incompetencia, es hasta donde dices, hasta aquí va a llegar, le echa muchas ganas,
tiene Mucha actitud. mucha actitud, llega temprano, cumple con su horario, pero hasta aquí. Y también ha tocado que son elementos clave que puedes utilizar en el campo deportivo en la empresa, pero que a veces el coach o el jefe directo quiere que a fuerza dé más cuando la persona ya te está diciendo mi tope o mi límite es hasta aquí. Claro. Y fíjate, yo creo que también nosotros como organización nos hemos encargado de repente de pensar que ese tipo de figuras, o ahora como decimos del deporte, jugadores son malos. Y no, o sea, yo en mi experiencia digo, a la hora de hacer las evaluaciones, realmente el 80% de la gente debe ser un cumple, que le llamamos nosotros. Y Sí. pensamos que cumplir es malo, y no, yo esperaría que el 80% de una organización, si cumple lo que se le pide y por lo cual se le contrató y cumple bien, debe ser una organización exitosa y únicamente el 10% debe ser una persona que ya no está en la organización comprometida, que sus resultados son muy malos, que ya deberíamos estar pensando en hacer obviamente algo diferente con ellos. Y únicamente el otro extremo, el 10% de que los que sí realmente tienen habilidad, talento y resultados para poder ocupar una siguiente posición. Porque si no, es lo que acabas de decir, nos ponemos una fijación y nos obsesionamos con buscar que alguien que no es para la posición, que no tiene las habilidades, que el conocimiento se adquiere, pero no tiene el talento, querer estirarlo y realmente en mi experiencia siempre, como digo a veces en producción es bien común, obtengo un muy mal supervisor y pierdo un muy buen team leader. Excelente, excelente. Sí, fíjate, es como esos coach que hablábamos o hablamos toda la vida, hombre. ¿Cómo les dices tú, los que quieren hacer los maestros, expertos o cómo es? Digo, bueno, del fútbol saqué ese concepto hace mucho y la verdad me causa risa cuando dicen que es que él es un estudioso del fútbol. O sea, yo realmente soy ignorante del fútbol, me gusta mucho verlo, pero no Sí. lo entiendo. Pero un estudioso del fútbol me da que pensar como que el resultado pasa a segundo término. Lo que importa es que él es muy bueno para estudiar el juego. Entonces, cuando de repente tenemos un estudioso del trabajo, es cuando pones a alguien no en la posición que juega porque es un experimento que estás haciendo. Y lo único que estamos haciendo es forzar ahí la máquina y puede ser que la persona no va a dar, no te va a dar, no es ahí. Por mucho esfuerzo, por mucha dedicación, lo tienes en un puesto donde él no, una posición donde él no debe jugar o un puesto donde él no debe aplicar. Claro. Y luego no vemos más allá la consecuencia, porque sí, obviamente como organización buscamos que las personas se desarrollen, pero una mala decisión nuestra de poner a alguien en una posición incorrecta te puede generar un problema muy grande para la organización. Al final del día para eso nos pagan, para que la organización trabaje de la mejor manera. Y nosotros mismos nos encargamos de sabotear cuando hacemos eso. Ejemplo, pones a una persona que realmente lo que menos le gusta es lidiar con personas, porque sí sucede, ¿verdad? Todos Ajá. tenemos personalidades diferentes. Y lo pones como en una parte de servicio. Imagínate cuál va a ser el resultado que vas a obtener. Sí, no. No, pues, ya sabemos y ya nos ha sucedido en muchas ocasiones esto. Y no sé, también hay otros que suceden en el campo y suceden en las plantas, pero ¿qué me dices de aquellas manzanitas podridas, aquellos grillos o aquellas personas que empiezan llamémosle, a conspirar hacia adentro de los equipos? Fíjate, y luego yo creo que a mí me ha tocado es los más difíciles al menos en mi experiencia, los más difíciles de detectar, porque son muy habilidosos en realmente camuflajearse dentro del equipo y haciendo comentarios como el típico, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué piensen. Pero realmente detrás de esa es mi opinión, manda un mensaje ahí un poquito como de controversia para que el resto del equipo empiece a pensar y diga, ejemplo, me acaba de pasar ahorita, eh, muy rápido. Hay un carro utilitario y luego lo usa una persona y alguien empieza a decir, ¿por qué lo usa esa persona? Pero es solamente un comentario. Entonces, tú sabes que eso va a generar una controversia, ¿verdad? Diría mi tía, a mí no me lo creas mucho después Claro. de decir algo, que avientan el dardo y luego empiezan a cuestionar. Sí, y esta gente además, hablando en el campo, en el trabajo, tienen la habilidad
de generar el conflicto y lanzar a otra persona, ¿no? Que sea el que expone el tema y que por lo regular es al que todos voltean a ver. Y es a veces donde toda la gente pone la mala energía, cuando realmente el comentario, la queja, ¿cómo pudiéramos La decir? La fricción, la inconformidad. inconformidad, el querer tronar al coach, al jefe, viene de otra persona que se esconde, como dices, difícil de detectar, pero sin embargo ya le puso la mecha a otro valiente, vamos a llamarle elegantemente, que va y abre la boca delante de Sí, todos. y, o sea, ha sucedido, por ejemplo, que dividen los equipos. Es, es bien difícil que delante nuestro, que nos toca liderar equipos, muestren realmente que hay una división, porque a veces es como una cuestión así de práctica, ¿no? Estamos todos en una reunión y todos nos vemos como un equipo, pero si tú te pones ¿cómo te diré? Muy enfocado a ver cómo funcionan tus equipos, hay ciertas divisiones y eso las provoca ese tipo de figura. Y tú te preguntas, pero ¿por qué de repente veo, por ejemplo, algo muy trivial, ¿no? Quieres una sala y resulta que la tiene X departamento separada, pero por lo que resta del año, estamos en octubre, o sea, como ya visualizaron juntas en diciembre. Y detalles como esos, esa persona es la que los maneja y es bien hábil, y entonces tienes que estar muy sagaz para detectar ese tipo de figuras, porque inclusive son las que más afectan a los equipos y mucha gente se Sí. termina yendo de esos equipos por ese tipo de figuras. O su rendimiento baja, ¿no? Yo me imagino un vestidor, el locker room, ahí platicando y diciendo, yo no sé por qué te mandaron a la banca si tú eres mejor. Yo no sé por qué tú estás aquí si tú la haces más que el que jugó. Y eso va encendiendo, ¿no? Una Claro, queja que no me atrevo a hacer yo, pero te estoy prendiendo a ti el así cohete es. para que vayas y tú te molestes, tú hagas la entrevista negativa, todo lo que afecte al club, a la institución. Y tú podrías decir, bueno, y al final del día que esa figura o esa persona del equipo, ¿qué obtiene? Pues es que mucho de eso es algo que él no quiere que suceda, pero obviamente sabe la consecuencia muchas veces de salir a decirlo frontalmente, ¿va? Entonces, ¿a qué me refiero? Otra vez en lo deportivo. Es un entrenador que exige bastante, exige mucho compromiso, mucho trabajo físico, y a mí no me gusta eso, pues por eso hago ese tipo de cosas que estamos platicando. Y otra vez el valiente que sale a decir y el honesto que no está de acuerdo es el que genera la controversia, y el que realmente no le gusta hacer todo eso está sentado, ¿verdad? Sí, es todo un tema y es bastante interesante y bastante complicado de manejar porque a final de cuentas creo que un líder, un coach, debe estar muy al pendiente de eso, debe de saber. Y ahí vendría otro tema, no sé, si quieres ahorita seguimos con las personalidades, pero nos iba a llevar directo a la disciplina. Cómo manejar la disciplina dentro de tu equipo deportivo, dentro de tu equipo de trabajo. Es otra de las grandes similitudes, ¿no? ¿Cómo manejar tu disciplina cuando detectas que sucede algo así? Que eh, alguien te está generando un caos. Si quieres viéndolo desde el punto de vista de la gente que reporta contigo o lo quieres ver como alguien de los que están en tu mismo nivel que reportamos con alguien hacia arriba. Vamos a empezarlo primero con el equipo, porque Vamos a empezar siempre, con el como dicen, equipo. el buen juez por su casa empieza. Vamos, más fácil. Entonces, no es sencillo, porque a pesar de que todo el mundo digamos que, insisto, en nuestros equipos tenemos disciplina, no sé si sea naturaleza humana, no sé si sea formación cultural, pero no nos gusta confrontar a alguien o a algo que sabemos que está equivocado, porque tenemos la creencia inmediata de que se va a molestar, y si se molesta entonces creo que va a empezar a bajar su rendimiento y su trabajo no va a ser igual. ¿Y qué vamos a hacer? Y les digo, en una propia experiencia, eso es lo peor que podemos hacer, porque únicamente voltean a ver el resto del equipo lo obvio, y que tú simplemente estás pasivo a lo que está pasando, y eso te trae una consecuencia peor, que en lugar de confrontar el problema que está sucediendo. Sí está, como seres humanos, ¿no? Es muy normal que escapemos o le huyamos al conflicto. Sin embargo, como coach, como jefe de área, como supervisor, gerente, pues lo tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y fíjate, yo a manera personal, a título personal,
Yo siempre he dicho que soy una persona que con los errores no me preocupo ni me estreso demasiado. Lo que sí preocupa y lo que sugiero es que jamás permitas en tus equipos que se hable mal de la otra persona, que haya alguien que te esté destrozando ese espíritu de equipo. Y eso es algo que no se debe permitir, porque lo que empieza como un comentario puede dar en la torre completamente a un equipo, en un equipo de trabajo. Y lo empieza a ver en los resultados. Lo empieza a ver en los Sí, resultados. claro. Cuando todos trataban de empujar hacia el mismo lado, empiezas a ver que uno, dos, vamos a hablar de la ofensiva de un equipo, 11 jugadores, y empiezas a ver que uno ya no juega, poco a poco va a ir jalando a los demás, porque sabemos que tristemente eso también se contagia. Y cuando como jefes no actuamos en contra de esa persona o esos dos que nos están generando un caos, pues pierdes el vestidor, como se dice, ¿no? Así es, y yo creo que ese es algo de lo más delicado que no hemos logrado a veces entender porque es de todos conocido y no tenemos que decirlo nosotros. O sea, yo creo que la gente que trabaja en esta área sabe que nuestro resultado depende yo, en lo personal, en un 80% de mi equipo, porque son muchas áreas con muchos indicadores los cuales los administra, en este caso 8 personas las que están aquí conmigo, y yo no tengo la capacidad de manejar esas 8 áreas, ni el tiempo, ni siquiera obviamente es lo ideal en una administración. Entonces, si tú permites que todo eso realmente, como comentaste, fluya de esa manera, al final del día la mayor consecuencia va a ser para ti, porque tu resultado se ve en base al resultado de tu equipo. Sí, es todo un reto también. Hablando eso es de disciplina y hablando de resultados. ¿Cómo mantener a un equipo? Porque, ¿cómo mantener un equipo siempre enfocado para buscar resultados? O sea, muchos Por ejemplo, ¿cómo? Ándale, exactamente. Yo le llamo reinventarse. A ver, ¿cómo mantienes a alguien? Vamos a lo deportivo otra vez. Sí, Yo quisiera tener la oportunidad algún día, es así como un sueño personal, pero relacionado al trabajo, de platicar con alguno de los managers de grandes ligas y decirle, oye, por ejemplo, en tu caso, fíjate, voy a poner a alguien que es de tus ídolos, el Aaron Judge, y que yo lo respeto, aunque yo soy Boston Red Sox, respeto el talento. El chavo es muy bueno, muy disciplinado, muy entregado al equipo. Le acaban de dar, ¿qué? ¿140 millones? no, un poquito más, Bueno, pero sí. vamos a dejarlo en 140. Sí, En 140 millones de dólares, creo, por 10 años. ¿Cómo te acercas a una persona así y le dices que cada juego ponga lo mejor de él, haga lo mejor de él? Si cuando a veces también pensamos que es otra situación, que el dinero es lo que motiva a las personas. ¿Cómo le mueves la motivación a una persona así? O a está. en este caso, un deportista así. Fíjate qué interesante porque le acabas de dar al clavo, ¿no? Su vida, digo, si no cae en alguna Sí, alguna situación situación de extrema. algún vicio, Así alguna es. situación ahí de apuestas demás, tienen su vida arreglada el cuate. Es un cuate que ya logró un contrato millonario, que pues, está jugando en un equipo muy importante, para no meternos en Sí, vamos discusiones. a dejarlo así, que es Sí, un equipo ícono es del béisbol. íconos de una... ¿cómo mantenerle la motivación a un chavo? Porque aparte están muy jóvenes. Sí, tendrá unos 28 años, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Cómo mantener a alguien así? Pues es como el trabajo que tienes que hacer de conocer, ¿no? A los miembros de tu equipo, porque no podemos buscar qué le motiva, qué le mueve a él, ¿no? Lo puedes mover a decirle, puedes llegar a ser un capitán de historia dentro del equipo, pero si eso no es lo que lo mueve a él, Claro. ¿qué tal si a él le mueve ser el mayor jonronero de todos los tiempos del club? Y yo O- creo que esa es la clave, porque lo acabas de decir. Cuando descubrimos lo que nos motiva a las personas, digo, ya no estamos moviendo con el tema, pero yo creo que es parte de... Está por ahí, eh, ¿Cuántas veces nos ha sucedido que dicen, dale más dinero para que se motive? sí. Y le das un incremento, no sé, vamos a hablar de un incremento ahorita muy, así muy, Imaginario, bondadoso, hombre, no le batalles. 35%. Ay, cabrón, contrátame. Pero Sí. imagínate que te lo ofrecen. Dicen los expertos de compensaciones que eso va a durar 6 meses. Yo he visto que dura 3 meses a veces. Lo he Ujú. visto en lo personal. Y entonces dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar otro 35? Pues no creo, ¿verdad? No conozco estructuras que aguanten ese tipo de incrementos. Es así.
Pero entonces, ¿dónde está realmente, como dicen, lo que dejamos de hacer como organización? Es lo que acabas de mencionar. Entender a tu equipo, Sí. entender a la persona. Y para no movernos tanto, ¿cómo le hicieron para amarrar a Josh en los Yankees cuando San Francisco, que él es de por allá, se lo quería llevar? Un, lo querían Sí, contratar, porque más dinero dinero. no era el problema. Le estaban ofreciendo más dinero. ¿Cómo hacer que la persona quiera estar contigo? ¿Qué motivación le das? ¿Cómo tienes que vender tu equipo? ¿Cómo tienes que vender tu planta? Esa es otra similitud muy grande que Claro. tuvo que manejar el presidente del club, el que hace las negociaciones, el mismo manager para convencerlo. Alguien tuvo que convencer a la estrella de quedarse. Y luego se queda y ahí sí ya recae, creo yo, la mayor responsabilidad sobre el coach, ¿no? Sobre el manager directito. ¿Cómo hacer que el cuate se sienta motivado para seguir jugando? Digo, siempre ha sido una pregunta y luego vamos a otro tema, fíjate. Bueno, ahora hablando de mi equipo, porque si no van a decir que si realmente soy Red Sox, no hablo de ellos. Algo de lo que he visto en la filosofía Red Sox, al menos en las últimas 3 temporadas, han jalado muchos mexicanos y mexicoamericanos. Ahorita está Verdugo, está Jared Durán y acaba de llegar Urias. Creo que ahí hay una afinidad y eso parte que me gusta. Pero el tema al que iba a tocar es cuando te arman el equipo como head coach o como manager que tú pediste y el resultado no se da, ahora ¿de qué hablamos? Es como cuando armas tu equipo en la planta y dices, yo necesito, acomodas tu equipo y no estás dando Y me resultados. cuestan tanto, exacto, en la planta lo traducimos a necesito a alguien de laborales, cuesta X, pero no importa, te lo dan. Necesito a alguien en compensaciones, te lo dan. Necesito a cierta figura de entrenamiento, te lo dan. Te dan exactamente lo que tú pediste y luego después de un semestre el resultado no se da. Aquí comparándolo un poco otra vez, lo que es la empresa y todo, yo me iría a ver la tendencia, ¿no? Que sí se ha visto un avance en esos 6 meses, digamos. Yo sé que en las empresas, en los equipos, todos queremos el resultado y lo queremos rápido. Pero también creo importante ver, bueno, el equipo ya está jugando mejor, se están obteniendo resultados positivos. A lo mejor dices, perdía en el fútbol americano, perdía un equipo normalón, 7, 8 juegos por temporada. Bueno, perdí 8 otra vez. Bueno, pero ¿cuál fue la diferencia de puntos? Claro, Ya jugaste como mejor, se está viendo una idea, se están incorporando nuevas personas que están aportando al club, te están viendo que tomas decisiones como jefe. Yo creo que eso también tiene que ver, ¿no? sí, aunque yo agregaría que también no necesariamente lo más caro, lo más bueno. Ah, claro que O no. sea, no nos garantiza éxito tener, ahora sí volvemos al tema uno, yo creo, el superestrella en todos los aspectos. Yo creo que debe ser una combinación de varias cosas. Pero me gustó el tema que comentaste acerca de cómo mantener motivado a un equipo que viene rindiendo. Es algo que parece increíble, pero, por ejemplo, yo ya voy para 8 años en mi compañía y sí me lo pregunto a diario, o a lo mejor exageré, pero al menos sí me lo pregunto una vez al mes, de que no dejan de ser 8 años que estamos trabajando y si no empezamos como líderes a pensar qué realmente sigue, el equipo se desmotiva o se cansa o inclusive se aburre de hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Como manager, decir que siempre mantener la vara más alta, ¿no? De buscar qué resultado sigue, qué meta seguimos. Y ahí sí tenemos que admirar a cierta gente, ciertos capitanes, ciertos jugadores que cómo han hecho para mantener estándares muy altos, ¿no? Por Como mucho tiempo. por mucho tiempo. Y eso, la constancia también es muy importante, la disciplina y todo lo que hay que seguir. Creo yo que ahí es un espíritu ganador que tiene que tener tanto el manager y contagiarlo a su equipo. Así es. Y yo creo que es bueno de vez en cuando eh, refrescar esos equipos. Digo, todo el mundo estamos en la creencia y en la lógica de que si alguien del equipo se va, puede generar un problema. Y yo creo que a veces es bueno que alguien del equipo se vaya, pero de manera promocionada, por ejemplo. Eso también habla que estás haciendo un buen trabajo con el equipo. Que Sí, esa fíjate. formación le dio la oportunidad de buscar un siguiente nivel.
A lo mejor no se dio en tu organización porque pues no siempre se puede, pero debe ser un orgullo que esa persona en otra organización encuentre un puesto pues, superior, ¿no? Empezamos hablando que nos gusta mucho el fútbol americano, pero también nos gusta mucho el fútbol y también nos gusta mucho el béisbol. Y un ejemplo de eso es que de los Astros de Houston, hace un par de años soltaron un shortstop, no recuerdo el nombre, Correa, ¿no? Debe haber y sido. entró un chamaco, el Jeremy Peña. Creo que fue Correa que se fue Creo que fue Correa y decías, ¿qué van a Minnesota. hacer? Soltaron un superestrella y todo. Le dieron una oportunidad a un chavo que dio una serie de juegazos en la Serie Mundial y ayudó al equipo a ser campeón. Es un ejemplo. ¿Y en cuántos casos como ese no habrá en nuestros equipos, en la empresa, donde no exista alguien muy bueno que pueda seguir creciendo en otro lado y darle la oportunidad a alguien de salir? Eso también es trabajo. Lógico, lo dejaron ir por algo, ¿no? Sí, y yo creo que en este caso, porque estaba joven y definitivamente es una persona con talento, yo creo que beneficio económico, pero tienes razón, hay algo que no sabemos, o sea, que solamente viviendo en la organización. Algo han de haber visto de decir, viene empujando muy fuerte, hay que darle salida. Por otro lado, y no me le saques al tema porque dijimos que ya lo estamos viendo, dijiste primero como equipo, ahora como peers. Ahora como Pierce, ¿Qué esa pasa? parte Y te la voy a poner así bien, pues bien padre, pues ya nos están escuchando para que nos escuchen con más gusto. bien directa. Yo creo que siempre en los equipos hay alguien inconforme y siempre hay alguien que está empujando. Y yo digo que si no lo encuentras es porque eres tú. Entonces, Pues sí, tienes, pues. tienes que ver. A ver, Si no lo ¿qué, ubicas. qué pasa cuando en un equipo de trabajo, los que reportamos hacia arriba, te topas a alguien así que, ¿cómo decimos? Que le buscan problemas a cada solución, que le buscan trabas a cada situación, que dices, vamos a hacer esto y te dicen los cómo no. Bueno, primero con los pares, como dices, sí, yo creo que es hasta una cuestión natural. A veces es como, por ejemplo, con el área de producción, ¿verdad? Siempre hay una tendencia a justificar ciertas cosas con el área de recursos humanos. Y no lo digo porque sea el área que nosotros representamos, pero pues los que estamos en este negocio nos van a dar la razón, ¿verdad? A mí me gusta mucho y lo tengo guardado el meme de Ishikawa cuando dicen que después de hacer el análisis de causa raíz, llegamos a la conclusión de que es falta de entrenamiento. Entonces, Sí. la verdad, en lo personal me da mucha risa porque como que es una forma natural de diluir las situaciones como suceden en el día a día. Y es cierto, porque no deja de ser una estructura hecha por personas, ¿verdad? A diferente nivel, pero seguimos siendo personas los que estamos ahí. Sí, jugamos un rol bien importante dentro de un equipo de trabajo, un equipo deportivo, porque primero es invitar a esa persona a tratar de subirlo al barco, ¿no? Decirle, oye, pues así no es, vamos a buscarle la solución juntos. Pero creo que si las cosas no mejoran, pues sí es pensar seriamente, ¿no? En el bien del equipo. Y no Claro. debe haber otro tema, no debe haber nadie por encima de la institución, sea deportiva o sea tu O empresa. sea, empresa, exacto. Porque si no, sí se pierde todo, la esencia de... Yo creo que el respeto más básico, ¿no? De cuando perdemos el control en ese aspecto, ya no podemos tomar ningún tipo de decisiones, ni generar ningún tipo de estrategia, porque todo va supeditado a lo que esa persona diga, ¿no? Sí, y yo creo ya para cerrar esta charla que tenemos el día de hoy, porque eso sí, hablando de deportes y de recursos humanos, nos podemos aventar 3 días seguidos aquí platicando cosas y Sí, específicamente si queremos irnos de deporte en deporte. Sí, sí, nos vamos primero en el fútbol, brincamos al béisbol y terminamos sí. con Y, NFL. y no sé, me gustaría así, a términos generales, ya para cerrar, mi estimado, nada más y que tú nos hagas favor de cerrar esta transmisión que tenemos el día de hoy. Nada más afinando un poquito más y cerramos esto de nadie por encima de la institución. Nunca, Nadie por encima nunca, de la nunca. organización. Nadie por encima y sobre todo que parte del deporte lo que te genera y te ayuda mucho es la intensidad y eso lo puedes transmitir a tu trabajo, a tu vida personal, a tu rol como miembro de tu familia. O sea, nunca dejes de ser intenso. Eso también para mí siempre ha sido algo muy importante.
esa intensidad es lo que te hace precisamente, como les digo, es una carrera de resistencia, no de velocidad, y que paso a paso, al término del tiempo, tus resultados siempre sean los mismos. Pero sí, definitivo, nada ni nadie por encima de la institución, nunca. Excelente. Y pues bueno, básicamente es de lo que queríamos platicar con ustedes, amigas y amigos, el día de hoy, un poco hacer ese análisis de dónde empata o qué tantas similitudes hay en lo que hacemos en el trabajo con lo que sucede en un equipo deportivo. Así es. Por ahí nos han hecho la broma que tal vez nos deberían de contratar, ¿verdad? Para irnos a administrar un equipo, pero... Pues no suena nada mal, yo creo que parte de esto es igual, es una organización con personas, habría que aprender lo que siempre hemos hecho en la vida, entonces Así es. sería una muy buena experiencia. Sería un muy buen reto. Ahora en el retiro ya, mi hermano, puede ser un rol diferente. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos pronto en la siguiente transmisión del Valor de los Básicos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.